Siempre pensé que mi vida era bastante tranquila. Después de todo lo que había pasado, había aprendido a valorar la calma. Tenía 48 años, un trabajo estable como arquitecto y una casa que, aunque a veces se sentía demasiado grande, estaba llena de recuerdos. Pero lo más importante en mi vida siempre había sido mi hijo, Daniel. Lo crié prácticamente solo desde que su madre decidió marcharse cuando él tenía apenas 10 años. Fueron años difíciles. Hubo noches en las que no sabía si estaba haciendo lo correcto, si estaba siendo un buen padre, si Daniel crecería resentido por la ausencia de su madre. Pero con el tiempo entendí algo. No necesitábamos una familia perfecta. Solo necesitábamos estar el uno para el otro. Y así fue durante años. Daniel creció, se graduó de la universidad, consiguió un buen trabajo, y poco a poco empezó a construir su propia vida. Hasta que un día llegó a casa con una sonrisa diferente. Una sonrisa que no veía desde que era niño. Papá, tengo que contarte algo, me dijo mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Lo miré con curiosidad. Suena serio. No, no es serio, bueno, tal vez sí. Se pasó la mano por el cabello, claramente nervioso. Conocí a alguien. No pude evitar sonreír. ¿Alguien especial? Asintió. Sí, muy especial. Era la primera vez que hablaba así de una mujer. Y eso me alegró más de lo que esperaba. ¿Y cuándo la voy a conocer? Daniel dudó un momento, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Este fin de semana, si quieres. Claro que quiero. Durante los siguientes días noté algo distinto en él. Revisaba el teléfono con frecuencia, sonreía solo, incluso silbaba mientras preparaba café por la mañana. Estaba enamorado. Y como padre, no podía evitar sentir orgullo. El sábado por la noche finalmente llegó. Daniel pasó la tarde arreglando la casa. Incluso limpió la sala, algo que nunca hacía. Relájate, le dije riendo. No es una inspección. Quiero que todo salga bien. Saldrá bien. A las 8 en punto sonó el timbre. Daniel prácticamente corrió hacia la puerta. Yo me quedé en la cocina terminando de preparar la cena. Pero segundos después escuché su voz. Papá, ven, quiero presentarte a alguien. Me limpié las manos con una toalla y caminé hacia la entrada. Y entonces la vi. Era una mujer joven, probablemente de unos 25 o 26 años. Tenía el cabello oscuro cayendo suavemente sobre los hombros y unos ojos claros que parecían observar todo con mucha atención. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió. Mucho gusto, señor, dijo con una voz suave. Soy Valeria. Extendió la mano con educación. La estreché. Marcos, respondí. Aquí no usamos señor. Ella soltó una pequeña risa. Está bien. Marcos. Daniel parecía feliz. Muy feliz. Y eso fue suficiente para que yo también me sintiera tranquilo. Durante la cena, la conversación fluyó con facilidad. Valeria era inteligente, amable y tenía un sentido del humor natural. Hablamos de su trabajo, de viajes, de la universidad de Daniel, incluso de algunos proyectos de arquitectura en los que estaba trabajando. Todo parecía perfectamente normal. Pero en algún momento ocurrió algo extraño. Mientras Daniel contaba una historia sobre su trabajo, levanté la mirada por casualidad. Y vi que Valeria me estaba observando. No era una mirada incómoda. Era más bien, intensa. Cuando notó que la estaba mirando, desvió la vista rápidamente hacia su plato. No le di demasiada importancia. Pensé que tal vez estaba nerviosa. Pero unos minutos después volvió a ocurrir. Otra vez. Y otra. Cada vez que Daniel hablaba o se levantaba de la mesa, sentía esa mirada.
Silenciosa. Atenta. Como si estuviera tratando de descifrar algo en mí. Intenté ignorarlo. Después de todo, apenas nos conocíamos. La cena terminó entre risas y una larga conversación en la sala. Daniel estaba claramente orgulloso de presentarla. Y yo estaba contento de verlo así. Pero cuando finalmente se levantaron para irse, Valeria se acercó a despedirse. Gracias por la cena, dijo. Cuando quieran volver, la casa está abierta. Ella sostuvo mi mirada un segundo más de lo normal. Y luego dijo algo curioso. Creo que Daniel tiene mucha suerte. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Por qué dices eso? Ella sonrió. Porque tiene un padre como tú. Luego tomó su abrigo y salió con Daniel. Me quedé en la puerta observando cómo se alejaban hacia el coche. Y por alguna razón que no podía explicar. Sentí que aquella visita inesperada era apenas el comienzo de algo mucho más complicado. Después de aquella primera cena, pensé que todo volvería a la normalidad. Daniel siguió con su rutina de siempre. Se levantaba temprano para ir al trabajo, volvía por la tarde y muchas veces salía por la noche. Pero ahora había algo diferente. Valeria formaba parte de su vida, y poco a poco también comenzó a formar parte de la mía, aunque no de la manera que imaginaba. Durante las siguientes semanas empezó a venir a la casa con más frecuencia. A veces llegaban juntos después del trabajo y cenábamos los tres. Otras veces Daniel la traía solo para pasar un rato antes de salir con amigos. Debo admitir que Valeria era una persona fácil de querer. Era educada, sabía escuchar y tenía una forma tranquila de hablar que hacía que las conversaciones fluyeran con naturalidad. Pero había algo que empezaba a incomodarme. Sus miradas. No ocurrió de inmediato. Al principio pensé que era coincidencia. Pero con el paso de los días se volvió imposible ignorarlo. Cada vez que levantaba la vista, encontraba sus ojos observándome. No era una mirada casual. Era más profunda, más larga de lo normal. Y lo extraño era que casi siempre ocurría cuando Daniel no estaba mirando. Una noche, mientras cenábamos, Daniel recibió una llamada de su trabajo. Tengo que contestar esto, dijo levantándose de la mesa. Se alejó hacia el pasillo con el teléfono. En la cocina solo quedamos Valeria y yo. Por un momento ninguno dijo nada. El silencio no era incómodo, pero sí extraño. Sentía su mirada otra vez. Finalmente ella habló. Daniel habla mucho de ti. Levanté la vista del plato. Ah, sí. Ella asintió lentamente. Dice que siempre estuviste ahí para él. Que hiciste de padre y madre al mismo tiempo. No pude evitar soltar una pequeña risa. Supongo que solo hice lo que cualquier padre haría. Valeria negó suavemente con la cabeza. No, no cualquiera lo hace. Sus palabras sonaron sinceras. Durante un segundo no supe qué responder. Bueno. Daniel también hizo fácil mi trabajo, dije finalmente. Ella sonrió. Pero no dejó de mirarme. Es un buen hombre, continué. Estoy orgulloso de él. Valeria bajó la mirada hacia la mesa. Sí, lo es. Hubo un pequeño silencio. Entonces agregó algo que me tomó por sorpresa. Pero creo que se parece mucho a ti. Fruncí el ceño ligeramente. ¿En qué sentido? Levantó la mirada otra vez. En la forma de pensar, en la forma de tratar a las personas. Su voz se volvió más suave. Es difícil encontrar hombres así. Sentí un leve nudo en el estómago. No era la frase. Era la forma en que la dijo. Como si esas palabras llevaran más significado del que aparentaban. En ese momento Daniel volvió a la cocina. Perdón, era del trabajo, dijo sentándose otra vez.
Valeria inmediatamente volvió a comportarse como siempre. Sonrió, hizo un comentario divertido sobre la llamada y la conversación continuó con normalidad. Pero algo había cambiado. O tal vez siempre había estado ahí y yo recién comenzaba a notarlo. Durante las siguientes semanas esa sensación no desapareció. De hecho, se volvió más evidente. Una tarde Daniel fue al supermercado mientras Valeria y yo nos quedábamos en casa viendo un partido en la televisión. Volvemos en 20 minutos, dijo Daniel antes de salir. La puerta se cerró. Y otra vez quedamos solos. Valeria estaba sentada en el sofá, a unos metros de mí. Parecía tranquila, pero noté que jugaba nerviosamente con el borde de su suéter. Tu casa es muy acogedora, comentó mirando alrededor. Gracias. Llevo muchos años aquí. Se nota. Sus ojos recorrieron las fotografías familiares en la pared. Fotos de Daniel cuando era niño, algunos viajes, momentos importantes de nuestra vida. Se levantó y caminó hacia una de ellas. Era una foto de Daniel y yo en la playa cuando él tenía 12 años. Se veían felices, dijo. Lo éramos. Ella se quedó mirando la fotografía unos segundos más. Luego dijo algo inesperado. Debió ser difícil criarlo solo. Hubo momentos complicados, admití. Pero valió la pena. Valeria volvió a mirarme. Esta vez su expresión era diferente. Más seria. Más intensa. No muchos hombres harían lo que tú hiciste. Sentí de nuevo esa sensación extraña en el pecho. Valeria. Ella bajó la mirada, como si hubiera dicho demasiado. Lo siento, murmuró. A veces hablo de más. No pasa nada. En ese momento escuchamos el sonido de la puerta principal. Daniel había regresado. Valeria se sentó rápidamente otra vez en el sofá. Todo volvió a la normalidad. O al menos eso parecía. Pero esa noche, mientras me quedaba solo en la sala después de que se marcharon, no pude evitar pensar en algo. Las palabras de Valeria. Sus miradas. La forma en que parecía observarme cuando creía que nadie más se daba cuenta. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Después de todo, ella era la novia de mi hijo. Pero una pequeña voz en mi cabeza seguía repitiendo lo mismo. Algo no estaba bien. Y tenía la sensación de que muy pronto lo descubriría. Durante varios días intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Las miradas de Valeria, sus comentarios, la forma en que parecía observarme cuando Daniel no estaba presente, todo podía tener una explicación sencilla. Tal vez solo era admiración. Tal vez simplemente me respetaba como el padre de su novio. O tal vez yo estaba interpretando demasiado. Intenté no pensar en eso. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Era un jueves por la tarde. Había salido antes del trabajo y estaba en casa revisando unos planos en la mesa del comedor cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me levanté y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, me sorprendí. Era Valeria. Estaba sola. Llevaba un abrigo claro y su cabello estaba ligeramente despeinado por el viento. Valeria, dije confundido. ¿Está todo bien? Ella parecía nerviosa. ¿Está Daniel? No, todavía está en el trabajo. Por un momento pareció dudar. Como si estuviera considerando irse. Pero finalmente dijo. ¿Puedo pasar un momento? No vi razón para negarme. Claro. La dejé entrar. Valeria caminó hacia la sala lentamente, observando alrededor como si intentara reunir valor para algo. ¿Quieres un café? Pregunté. No, gracias. Nos sentamos. El silencio llenó la habitación durante varios segundos. Valeria tenía las manos entrelazadas y miraba el suelo.
Algo claramente no estaba bien. ¿Ocurrió algo? Pregunté finalmente. Ella respiró profundo. Marcos, necesito hablar contigo. La forma en que dijo mi nombre me puso incómodo. Te escucho. Le tomó unos segundos responder. Esto va a sonar extraño. Está bien. Y probablemente también suene mal. Fruncí el ceño ligeramente. Valeria, me estás preocupando. Ella levantó la mirada. Sus ojos parecían inseguros, pero también decididos. He estado tratando de ignorarlo, dijo en voz baja. Durante semanas. Sentí una tensión extraña en el aire. ¿Ignorar qué? Valeria cerró los ojos por un segundo, como si estuviera reuniendo valor. Cuando volvió a abrirlos, me miró directamente. Lo que siento. No entendí de inmediato. Lo que sientes. Su voz tembló ligeramente. Por ti. Sentí que el mundo se detenía. Valeria, murmuré. Pero ella continuó hablando, como si necesitara decirlo antes de perder el valor. Sé que está mal. Lo sé perfectamente. Daniel es tu hijo, y yo soy su novia. Se pasó una mano por el rostro, claramente nerviosa. Nunca quise que esto pasara. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. Creo, continuó ella, que estoy enamorada de ti. El silencio que siguió fue pesado. Podía escuchar el reloj de la pared marcando los segundos. No sabía qué decir. No sabía qué pensar. Valeria, esto no tiene sentido. Lo sé. Tú y Daniel. Lo sé, repitió rápidamente. Sus ojos se llenaron de frustración. He tratado de ignorarlo. De verdad lo intenté. Se levantó del sofá y comenzó a caminar lentamente por la sala. Cada vez que venía aquí me decía a mí misma que solo estaba imaginando cosas, que solo era admiración o respeto. Se detuvo frente a la ventana. Pero no desaparece. La miré con incredulidad. Esto no puede pasar. Ella giró lentamente hacia mí. ¿Por qué? La pregunta me dejó sin palabras por un segundo. Porque soy el padre de tu novio. Lo sé. Porque Daniel confía en nosotros. Su expresión se volvió triste. También lo sé. Me levanté del sofá. Sentía el corazón latiendo más rápido de lo normal. Entonces entiendes por qué esto no puede continuar. Valeria bajó la mirada. No esperaba que sintieras lo mismo. Sus palabras me desconcertaron. No se trata de eso. ¿Entonces de qué se trata? De que esto está mal. Ella guardó silencio. Luego dijo algo que me dejó aún más inquieto. Pero lo que siento es real. Nuestros ojos se encontraron nuevamente. Había sinceridad en su mirada. Y eso hacía todo más complicado. Valeria, dije con voz firme. Lo mejor que puedes hacer es olvidar esto. Ella soltó una pequeña risa nerviosa. Ojalá fuera tan fácil. Caminó lentamente hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. No vine para arruinar nada, dijo en voz baja. Solo necesitaba ser honesta. Tomó el picaporte. Pero antes de abrir la puerta, dijo una última cosa. Intentaré olvidarlo. Luego salió de la casa. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Me quedé de pie en la sala, mirando el lugar donde había estado segundos antes. Intentando entender lo que acababa de pasar. Porque en toda mi vida, nunca imaginé que la novia de mi hijo me confesaría que estaba enamorada de mí. Después de aquella conversación, nada volvió a sentirse igual. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido un momento de debilidad por parte de Valeria. Una confusión emocional que desaparecería con el tiempo. Eso era lo que esperaba.
Lo que necesitaba creer. Pero cada vez que pensaba en sus palabras, en la forma en que me había mirado mientras hacía aquella confesión, algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Intenté seguir con mi vida normalmente. Trabajo, casa, rutina. Sin embargo, una sensación incómoda me acompañaba constantemente. Una sensación de secreto. Porque eso era lo que ahora existía entre Valeria y yo. Un secreto. Uno que Daniel no conocía. Y que no debía conocer. 3 días después de aquella conversación, Daniel llegó a casa con su energía habitual. Papá, ¿adivina qué? Dijo entrando a la cocina. ¿Qué pasa? Valeria viene esta noche a cenar. Sentí una ligera tensión en el pecho. No dije nada durante unos segundos. Ah, bien. Daniel comenzó a preparar café mientras hablaba con entusiasmo. Quiere pasar más tiempo contigo. Dice que le gusta mucho hablar contigo. Aquellas palabras me incomodaron más de lo que esperaba. ¿Eso dijo? Sí. Cree que eres un tipo increíble. Intenté mantener la calma. Bueno, supongo que solo estamos siendo amables. Daniel se rió. No, en serio. A veces creo que te admira más a ti que a mí. Aquella frase se quedó resonando en mi cabeza. Porque Daniel no tenía idea de lo cerca que estaba de la verdad. Esa noche Valeria llegó alrededor de las 8. Cuando abrí la puerta y la vi, algo me llamó la atención de inmediato. Parecía nerviosa. Más de lo habitual. Hola, dijo con una pequeña sonrisa. Hola, Valeria. Nuestros ojos se encontraron por apenas un segundo. Pero fue suficiente para recordar todo. Daniel apareció detrás de mí. Val. Exclamó abrazándola. Ella respondió al abrazo, pero noté que su mirada volvió hacia mí por un instante. Durante la cena todo parecía normal. Hablamos del trabajo de Daniel, de una película que había salido recientemente y de algunos planes para el fin de semana. Valeria participaba en la conversación, sonreía, hacía comentarios. Pero algo era diferente. Ambos sabíamos que lo que había pasado días atrás no había desaparecido. Solo estaba escondido. En un momento Daniel se levantó de la mesa. Voy por más vino. Caminó hacia la cocina. Valeria y yo quedamos solos unos segundos. El silencio fue inmediato. Ella bajó la mirada hacia su plato. No tienes que preocuparte, susurró sin levantar la vista. ¿Preocuparme por qué? Por lo que dije el otro día. La miré con seriedad. Valeria. Prometí que intentaría olvidarlo. Le tomó un segundo levantar la mirada. Y lo estoy intentando. Sus palabras sonaban sinceras. Pero había algo más en su expresión. Algo que no podía ignorar. Eso es lo mejor para todos, dije finalmente. Ella asintió lentamente. En ese momento Daniel regresó con la botella de vino. ¿De qué hablan? Preguntó sonriendo. Valeria respondió rápidamente. De lo buen cocinero que es tu padre. Daniel soltó una risa. Sí, eso ya lo sé. La conversación continuó. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Porque ahora entendía el verdadero problema. No era solo lo que Valeria sentía. Era el hecho de que Daniel confiaba completamente en nosotros. Confiaba en ella. Y confiaba en mí. Después de la cena, los acompañé hasta la puerta. Daniel salió primero hacia el coche. Valeria se quedó un segundo más en la entrada. Gracias por la cena, dijo. De nada. Parecía querer decir algo más. Pero finalmente solo añadió en voz baja. Estoy intentando hacer lo correcto. Asentí. Yo también. Ella salió y caminó hacia el coche donde Daniel la esperaba.
Observé cómo se alejaban por la calle. Y en ese momento comprendí algo que no me gustó en absoluto. Este secreto no iba a desaparecer fácilmente. Porque mientras Daniel veía una relación perfecta entre Valeria y yo, existía algo más. Algo que ninguno de los dos había pedido. Y que, si alguien lo descubría, podría destruirlo todo. Después de aquella cena intenté tomar distancia. Era lo más sensato. Lo más responsable. Si Valeria realmente quería olvidar lo que sentía, lo mejor que podía hacer era ayudarla. Y eso significaba algo muy simple: evitar cualquier situación en la que estuviéramos solos. Durante los días siguientes me concentré más en el trabajo. Llegaba a casa más tarde de lo habitual y cuando Daniel mencionaba que Valeria podría venir a visitarnos, yo inventaba alguna excusa para salir o simplemente me quedaba en mi estudio. Pensé que esa distancia ayudaría. Pero pronto me di cuenta de que no era tan fácil. Una noche Daniel llegó a casa más temprano de lo habitual. «Papá, Valeria y yo vamos a pasar un rato aquí», dijo mientras dejaba su chaqueta en el sofá. «Está bien». Intenté mantener la calma. Minutos después sonó el timbre. Valeria había llegado. Cuando abrí la puerta, nuestros ojos se cruzaron por apenas un segundo. Ella sonrió con educación, como siempre, pero pude notar que algo en su expresión era diferente. Parecía estar luchando con algo. «Hola», dijo. «Hola, Valeria». Daniel apareció detrás de mí y la abrazó con entusiasmo. «Pensé que no ibas a llegar nunca», bromeó. Entraron a la casa y se acomodaron en la sala. Durante la primera hora todo transcurrió con normalidad. Vimos un programa en la televisión y hablamos de cosas sin importancia. Yo intentaba actuar como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí sabía que la tensión seguía ahí. En algún momento Daniel se levantó del sofá. «Voy a buscar algo para tomar», dijo. «Tráeme una soda», respondió Valeria. «Voy a la tienda de la esquina, se acabaron». «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó ella. «No, regreso en 5 minutos». Tomó las llaves y salió de la casa. La puerta se cerró. Y el silencio volvió a llenar la sala. Valeria estaba sentada a unos metros de mí. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente ella suspiró. «No tienes que seguir evitándome». Levanté la mirada. «No te estoy evitando». Ella me observó con una mezcla de tristeza y determinación. «Sí lo estás». No respondí. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Valeria bajó la mirada hacia sus manos. «No vine a complicarte la vida», dijo en voz baja. «Lo sé. Pero tampoco puedo fingir que no siento nada». Sentí una presión incómoda en el pecho. «Valeria, ya hablamos de esto». Ella levantó la mirada nuevamente. «Sí, pero no desaparece». Sus palabras eran suaves, pero firmes. «Cada vez que estoy aquí, cada vez que hablamos». Se detuvo, como si dudara en continuar. «Es más difícil ignorarlo». Me levanté del sofá y caminé unos pasos por la sala. «Esto no puede seguir así». «¿Por qué?». La pregunta salió de sus labios casi en un susurro. Me giré hacia ella. «Porque Daniel confía en nosotros». Valeria guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que me dejó pensativo. «Nunca quise lastimarlo». «Entonces debemos parar esto ahora». Ella asintió lentamente. Pero su expresión no cambió. «Lo intentaré», dijo finalmente. En ese momento escuchamos el sonido de la puerta abriéndose. Daniel había regresado. Valeria se acomodó rápidamente en el sofá, como si nada hubiera pasado. «Listo», dijo Daniel entrando con una bolsa. «Encontré las sodas».
Nos sentamos nuevamente y la conversación continuó como si todo fuera completamente normal. Daniel contaba una historia divertida sobre un compañero de trabajo. Valeria reía. Yo asentía. Pero dentro de mí sabía algo con absoluta claridad. La línea que no debíamos cruzar estaba cada vez más cerca. Y lo peor de todo era que empezaba a sentir que mantener esa distancia sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Los días pasaban, pero la sensación incómoda no desaparecía. Intenté convencerme de que todo estaba bajo control. Valeria parecía estar cumpliendo su palabra. Cuando venía a casa, se comportaba con normalidad. Hablaba conmigo lo justo, sin esas miradas prolongadas que antes me ponían nervioso. O al menos eso parecía. Daniel, por su parte, estaba más feliz que nunca. Su relación con Valeria iba bien, y cada vez hablaba más del futuro. Creo que esta vez es en serio, me dijo una noche mientras cenábamos. Levanté la mirada. ¿A qué te refieres? Daniel sonrió. Con Valeria, siento que es diferente. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Diferente cómo? Como si realmente pudiera construir algo con ella. No supe qué decir. Porque mientras mi hijo hablaba de un futuro con ella, yo sabía que existía un secreto entre nosotros que podía destruir todo. Esa misma semana Daniel tuvo que viajar por trabajo durante 2 días. Solo será una reunión en otra ciudad, me explicó mientras preparaba su maleta. Regreso el viernes. Asentí. Cuídate. La casa se sintió extrañamente silenciosa después de que se fue. Esa noche me quedé trabajando en el estudio. Afuera, el clima empezó a cambiar. El viento soplaba fuerte y poco después comenzó a llover. Una tormenta intensa. Cerca de las 10 de la noche escuché el timbre. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta y la abrí. Cuando vi quién estaba allí, me sorprendí. Era Valeria. Estaba completamente empapada por la lluvia. Su cabello caía mojado sobre sus hombros y parecía estar temblando ligeramente por el frío. Valeria, ¿qué haces aquí? Ella respiraba con dificultad, como si hubiera caminado rápido bajo la tormenta. Necesitaba hablar contigo. Miré la calle vacía detrás de ella. ¿Sabes que Daniel no está en la ciudad? Sí, lo sé. Eso me inquietó. Entonces, ¿por qué viniste? Valeria dudó un momento. Luego dijo algo que me dejó aún más confundido. Porque si no venía hoy, tal vez nunca tendría el valor de hacerlo. La lluvia seguía cayendo con fuerza. No podía dejarla afuera en esas condiciones. Suspiré. Pasa antes de que te enfermes. Ella entró en la casa. El sonido de la lluvia quedó atrás cuando cerré la puerta. Le di una toalla para que se secara. Gracias, murmuró. Valeria caminó lentamente hacia la sala. Sus pasos parecían inseguros, como si estuviera luchando consigo misma. ¿Quieres un té caliente? Pregunté. Sí, estaría bien. Fui a la cocina y preparé agua caliente. Mientras lo hacía, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué había venido? ¿Por qué justo esa noche? Cuando regresé a la sala, Valeria estaba de pie junto a la ventana observando la lluvia. Le entregué la taza. Gracias. Durante unos segundos ninguno habló. El único sonido en la habitación era el de la tormenta golpeando el vidrio. Finalmente ella habló. He estado tratando de olvidarlo. Sabía exactamente a qué se refería. Valeria. Déjame terminar, dijo suavemente. La miré en silencio. He intentado convencerme de que lo que siento es solo una confusión, o una admiración mal interpretada. Tomó un pequeño sorbo de té.
Pero cada vez que te veo, cada vez que estamos en la misma habitación. Se detuvo. Sus manos temblaban ligeramente. No desaparece. Sentí que la tensión en el aire crecía. No deberías estar aquí, dije finalmente. Ella levantó la mirada. Tal vez tienes razón. Sus ojos se encontraron con los míos. Y por un segundo sentí algo que no había querido admitir antes. Algo peligroso. Algo que había estado evitando reconocer. Pero necesitaba decirte algo, continuó. El silencio volvió a llenar la sala. La tormenta afuera parecía aún más fuerte. No vine para arruinar tu vida, ni la de Daniel. Su voz se volvió más suave. Pero tampoco puedo seguir fingiendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Porque en ese momento comprendí algo. Valeria no había venido solo a hablar. Había venido a tomar una decisión. Y lo que dijera a continuación podría cambiarlo todo. La tormenta seguía golpeando las ventanas con fuerza. Dentro de la sala, el silencio era tan pesado que parecía ocupar todo el espacio entre nosotros. Valeria estaba de pie frente a mí, sosteniendo la taza de té con ambas manos. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de decir no era fácil para ella. Pero también sabía que escucharla podía complicar aún más las cosas. Valeria, dije finalmente. No tienes que hacer esto. Ella negó suavemente con la cabeza. Sí, tengo que hacerlo. Su voz era tranquila, pero firme. Porque si no lo digo ahora, voy a seguir mintiéndome. La miré sin saber exactamente qué responder. Había algo en su expresión que me decía que no estaba allí por impulso. Había pensado mucho antes de venir. Desde el primer día que vine a esta casa, continuó, sentí algo extraño. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Extraño? Ella asintió. No sabía cómo explicarlo. Al principio pensé que solo era respeto o admiración. Bajó la mirada hacia el suelo. Pero después me di cuenta de que era algo más. La tormenta rugió afuera, como si acompañara el peso de sus palabras. Valeria, intenté interrumpir. Por favor, dijo levantando la mirada. Solo déjame terminar. Guardé silencio. Ella respiró profundo. Sé que Daniel es un buen hombre. Lo quiero, de verdad. Sus palabras fueron sinceras. Pero cuando estoy contigo, todo se siente diferente. Sentí un nudo formarse en mi pecho. Eso no significa que sea correcto. Lo sé. Entonces deberías olvidarlo. Valeria me observó durante unos segundos. ¿Y tú? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Yo qué? ¿No sientes nada? Sentí que mi mente se quedaba en blanco. Durante semanas había evitado hacerme esa misma pregunta. Porque sabía que enfrentarla podía ser peligroso. Esto no se trata de lo que yo siento, respondí finalmente. Ella dio un paso más cerca. Claro que sí. Su cercanía me puso incómodo. Valeria, esto está mal. Tal vez. Sus ojos no se apartaban de los míos. Pero también es real. El silencio volvió a llenar la habitación. Por un momento ninguno de los dos se movió. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Valeria bajó lentamente la taza de té sobre la mesa. Luego hizo algo que no esperaba. Tomó mi mano. El contacto fue breve, pero suficiente para que todo dentro de mí se tensara. No vine para pedirte nada, dijo suavemente. Su mano era cálida. Solo necesitaba saber la verdad. La miré fijamente. La verdad es que esto no puede pasar. Ella no soltó mi mano de inmediato. Eso no responde mi pregunta. Traté de apartarme,
pero ella finalmente soltó mi mano antes de que pudiera hacerlo. Sus ojos parecían tristes, pero también tranquilos. Ya entiendo, murmuró. Caminó unos pasos hacia atrás. Lo siento. No tienes que disculparte. Sí, tengo que hacerlo. Se pasó una mano por el cabello mojado. Daniel confía en mí. Sus palabras tenían un peso que ambos entendíamos. Y también confía en ti. Sentí una punzada de culpa. Por eso esto tiene que quedarse aquí. Valeria asintió lentamente. Nadie debe saberlo. La tormenta seguía rugiendo afuera. Y en ese momento comprendí algo que me inquietó profundamente. Aunque ambos habíamos dicho lo correcto. Aunque habíamos reconocido que aquello no debía continuar. El simple hecho de haber compartido ese momento. Ya era algo que nadie más debía descubrir. Porque había líneas que, una vez cruzadas, no podían borrarse. Y aquella noche. Estuvimos peligrosamente cerca de cruzar una. Después de aquella noche, no pude dormir. La tormenta había terminado hacía horas, pero dentro de mi cabeza el ruido seguía. Cada palabra que Valeria había dicho se repetía una y otra vez. Su voz. Su mirada. El momento en que tomó mi mano. Nada de eso debía haber pasado. Me quedé sentado en la sala hasta casi el amanecer, intentando ordenar mis pensamientos. Sabía que lo correcto era poner distancia definitiva entre nosotros. Pero también sabía algo más. Aquella noche había cambiado algo. Porque por primera vez me había hecho una pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si realmente sentía algo? Ese pensamiento me incomodó profundamente. Sacudí la cabeza intentando apartarlo. No. No podía permitirme pensar de esa manera. Daniel era mi hijo. Y eso debía ser suficiente para detener cualquier otra idea. A la mañana siguiente intenté seguir con mi rutina. Preparé café, revisé algunos correos del trabajo y traté de concentrarme en cualquier cosa que no fuera lo ocurrido la noche anterior. Pero fue imposible. A media mañana recibí un mensaje de Daniel. Todo salió bien en la reunión. Regreso mañana. Sentí un pequeño alivio al leerlo. Al menos todavía tenía tiempo para aclarar mi mente antes de verlo. Pero el verdadero problema no era Daniel. Era Valeria. Pasaron 2 días antes de que volviera a verla. Daniel regresó del viaje con buen ánimo y esa misma noche me dijo algo que me tomó por sorpresa. Valeria viene a cenar mañana. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Ah, bien. Hace días que no la veo, continuó. La extrañé. Intenté mantener una expresión neutral. Me alegra que estén bien. La noche siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. A las 8 en punto sonó el timbre. Daniel fue quien abrió la puerta. Val. Dijo abrazándola con entusiasmo. Yo estaba en la cocina terminando de servir la comida. Cuando ella entró, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Solo un segundo. Pero fue suficiente para recordar todo. Valeria parecía tranquila, pero había algo diferente en su expresión. Algo más serio. Durante la cena todo fue normal. Demasiado normal. Daniel hablaba de su viaje de trabajo, de algunos planes para el fin de semana y de un nuevo proyecto que quería comenzar. Valeria escuchaba y sonreía. Yo asentía y respondía cuando era necesario. Pero por dentro sentía algo que no había sentido antes. Culpa. Una culpa pesada. Porque mientras Daniel hablaba con tanta confianza, yo sabía que había un secreto entre su novia y yo. En un momento Daniel se levantó de la mesa. Voy a contestar una llamada, dijo mirando su teléfono. Se alejó hacia el pasillo.
Valeria y yo quedamos solos otra vez. El silencio volvió de inmediato. Ella bajó la mirada hacia su plato. No tienes que preocuparte, susurró. ¿Por qué lo dices? Por lo de esa noche. La miré en silencio. No volverá a pasar. Sus palabras fueron claras. No debí ir. Valeria. Fue un error. Levantó la mirada lentamente. Había tristeza en sus ojos. No quiero arruinar tu relación con Daniel. Sentí un peso en el pecho. Ni yo tampoco. Ella asintió. Entonces olvidemos todo. En ese momento Daniel regresó a la mesa. Perdón, dijo sentándose. Era del trabajo otra vez. La conversación continuó como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí sabía algo con absoluta certeza. Las cosas ya no eran iguales. Porque aunque ambos habíamos decidido olvidar lo ocurrido, la verdad era que aquel momento seguía ahí. Silencioso. Escondido. Y cada vez que miraba a Daniel, la culpa me recordaba que ese secreto podía destruir mucho más que una simple relación. Durante algunos días pensé que tal vez todo podría volver a la normalidad. Valeria parecía decidida a mantener distancia. Cuando venía a la casa, hablaba más con Daniel y evitaba quedarse a solas conmigo. Si nuestras miradas se cruzaban, ella desviaba los ojos rápidamente. Era lo correcto. Pero aún así, algo se sentía diferente. Porque el secreto seguía ahí. Y los secretos, tarde o temprano, siempre encuentran una forma de salir a la luz. Una tarde de domingo Daniel llegó con una idea inesperada. Papá, ¿qué te parece si cenamos juntos hoy? Dijo mientras entraba a la casa. ¿No cenamos juntos casi todos los días? Daniel rió. Sí, pero hoy quiero cocinar yo. Eso sí que es una sorpresa. Invité a Valeria también. Sentí esa pequeña tensión en el pecho otra vez. Claro. Esa noche Daniel realmente se esforzó. Preparó pasta, abrió una botella de vino y puso música suave en la sala. Parecía feliz. Y eso hacía que todo fuera más difícil. Valeria llegó poco después de las 8. Cuando abrió la puerta, Daniel la recibió con un abrazo. Hoy cocino yo, le dijo orgulloso. Entonces tengo que probar eso, respondió ella con una sonrisa. Durante la cena, Daniel hablaba animadamente sobre un nuevo proyecto en su trabajo. Valeria lo escuchaba con atención. Yo intentaba participar en la conversación, pero mi mente estaba en otra parte. Había algo extraño en el ambiente. No sabía exactamente qué era. Pero lo sentía. En un momento Daniel se levantó de la mesa. Voy a buscar otra botella de vino, dijo. Caminó hacia la cocina. Valeria y yo quedamos solos otra vez. Ella suspiró suavemente. Esto es más difícil de lo que pensé. Lo sé. Pero estoy intentando hacer lo correcto. La miré con seriedad. Eso es lo importante. En ese momento Daniel volvió a aparecer en la puerta de la cocina. Pero algo en su expresión era diferente. No parecía relajado. Nos observaba con atención. ¿Todo bien? Preguntó. Valeria respondió rápidamente. Sí, claro. Daniel dejó la botella sobre la mesa. Pero no se sentó de inmediato. Sus ojos pasaron de Valeria hacia mí. ¿De qué hablaban? La pregunta parecía simple. Pero el tono no lo era. De nada importante, respondí. Daniel frunció ligeramente el ceño. Finalmente se sentó. La conversación continuó, pero algo había cambiado. Daniel estaba más callado. Más observador. Después de la cena fuimos a la sala. Daniel encendió la televisión, pero parecía distraído.
De repente apagó el control remoto y nos miró a ambos. ¿Hay algo que quieran decirme? El silencio fue inmediato. Valeria lo miró confundida. ¿A qué te refieres? Daniel apoyó los codos sobre las rodillas. No lo sé, tal vez estoy imaginando cosas. Sentí que la tensión en la habitación aumentaba. Pero últimamente noto algo raro entre ustedes. Ninguno de los dos respondió. Daniel nos observó con más atención. Es como si hubiera algo que no me están diciendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Valeria bajó la mirada. Daniel soltó una pequeña risa nerviosa. Tal vez solo estoy siendo paranoico. Pero en su voz no había verdadera convicción. Se levantó del sofá. Voy a tomar aire un momento. Caminó hacia la puerta y salió al patio. Valeria y yo nos quedamos en silencio. La situación se había vuelto peligrosa. Ella me miró con preocupación. Creo que sospecha algo. No lo sabe, respondí. Pero lo siente. Tenía razón. Y eso era incluso peor. Porque cuando alguien empieza a sospechar, la verdad suele estar más cerca de lo que imaginamos. Miré hacia la puerta por donde Daniel había salido. Y en ese momento comprendí algo que me llenó de inquietud. El secreto que habíamos estado ocultando estaba empezando a agrietarse. ¿Y si Daniel decidía buscar respuestas? Tal vez ya era demasiado tarde para detenerlo. Después de aquella noche, supe que las cosas ya no podían seguir igual. La mirada de Daniel cuando nos preguntó si había algo que no le estábamos diciendo seguía persiguiéndome. No había sido una acusación directa, pero sí lo suficiente para entender que algo dentro de él había empezado a sospechar. Y cuando la confianza empieza a resquebrajarse, todo puede derrumbarse muy rápido. Durante los días siguientes apenas hablé con Valeria. Cuando venía a la casa, yo encontraba alguna excusa para salir o quedarme ocupado en el estudio. Era la única forma de evitar que la situación se volviera aún más complicada. Pero esa distancia no resolvía el verdadero problema. El problema era el secreto. Y la culpa que cada día se volvía más pesada. Una tarde Daniel salió temprano del trabajo para encontrarse con unos amigos. Antes de irse, me dijo algo que me dejó pensativo. Papá, creo que Valeria ha estado un poco rara últimamente. Intenté mantener la calma. ¿Rara cómo? No sé, distante. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Tal vez solo está cansada. Daniel suspiró. Tal vez. Luego se encogió de hombros y salió de la casa. Me quedé solo en la sala durante varios minutos pensando en todo lo que había pasado durante las últimas semanas. Las miradas. La confesión. La tormenta. El momento en que Daniel empezó a sospechar. Todo había ido demasiado lejos. Y si no hacía algo pronto, podía perder lo más importante que tenía. Mi hijo. Esa noche tomé una decisión. Tenía que hablar con Valeria. No para discutir lo que sentíamos, sino para terminar definitivamente con todo aquello. Le envié un mensaje corto. Necesitamos hablar. Ella respondió casi de inmediato. Voy para allá. Cuando llegó, el ambiente era tenso. Valeria parecía entender perfectamente por qué la había llamado. Entró en la casa con pasos lentos. Hola, dijo en voz baja. Hola. Nos quedamos de pie en la sala, frente a frente. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente respiré profundo. Esto tiene que terminar. Valeria no parecía sorprendida. Como si hubiera estado esperando esas palabras. Lo sé. Daniel ya está empezando a sospechar. Ella bajó la mirada. No quiero hacerle daño. Ni yo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros.
Por eso debemos poner un límite ahora, continué. Antes de que sea demasiado tarde. Valeria asintió lentamente. Pero cuando levantó la mirada, había algo diferente en sus ojos. Algo que no esperaba. Hay algo que todavía no sabes. Fruncí ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Ella dudó unos segundos. No quería decirlo, porque sabía que complicaría todo más. Sentí una sensación incómoda en el pecho. Valeria, ¿de qué estás hablando? Respiró profundo. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando conocí a Daniel, no fue casualidad. El silencio cayó como un golpe. ¿Qué quieres decir con eso? Sus ojos se encontraron con los míos. Yo ya sabía quién eras. Sentí que el aire se volvía más pesado en la habitación. ¿Cómo? Valeria tardó unos segundos en responder. Porque hace años, nuestras vidas ya se habían cruzado. La miré sin comprender. Mi mente intentaba encontrar sentido a sus palabras. Y lo que sentí cuando te volví a ver, continuó, no empezó aquí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Porque en ese momento entendí algo inquietante. La historia entre Valeria y yo. No había comenzado cuando Daniel la llevó a casa. Había empezado mucho antes. Y lo que estaba a punto de contarme podía cambiar absolutamente todo. Dicen que algunas decisiones cambian una vida entera. Y ahora, mirando hacia atrás, sé que todo comenzó con una simple cena, con una visita que parecía completamente normal. Pero algunas historias no anuncian el caos cuando empiezan. Simplemente suceden. Después de aquella última conversación con Valeria, todo cambió. No de inmediato. Pero lentamente, como una grieta que empieza a abrirse en silencio. Valeria y yo decidimos que lo mejor era alejarnos. No solo el uno del otro. También de Daniel. Porque cuanto más tiempo pasara, más difícil sería mantener la verdad escondida. Y sabíamos algo con absoluta claridad. Daniel no merecía vivir rodeado de mentiras. Durante los días siguientes, Valeria comenzó a distanciarse de él. Al principio fueron pequeños cambios, menos llamadas, menos visitas, menos tiempo juntos. Daniel lo notó. Creo que algo pasa con Valeria, me dijo una noche mientras cenábamos. Intenté mantener una expresión tranquila. ¿Por qué lo dices? Está distante, como si estuviera evitando algo. No respondí de inmediato. Porque en ese momento entendí que, aunque habíamos intentado hacer lo correcto, el daño ya estaba hecho. Poco tiempo después, Valeria tomó una decisión. Terminó su relación con Daniel. No le dio muchas explicaciones. Solo le dijo que sentía que sus vidas estaban tomando caminos diferentes. Daniel quedó devastado. Durante semanas la casa se sintió más silenciosa que nunca. Yo intenté estar ahí para él, como siempre lo había hecho. Pero esta vez era diferente. Porque sabía que parte de ese dolor, también era culpa mía. Con el tiempo, Daniel comenzó a seguir adelante. Volvió a salir con amigos, se enfocó en su trabajo y poco a poco recuperó la sonrisa. Pero algo entre nosotros cambió. No porque él supiera la verdad, sino porque yo la sabía.